Listo. Bienvenidos chicos al último capítulo de Alicia a través del espejo. Chapter 10, Waking Up. Okay, what does waking up mean? A ver, ¿qué significa waking up? Capítulo número 10 y último. Espero de que listo les haya ayudado muchísimo y este capítulo seguramente lo va a hacer así. Así que vamos a comenzar. Waking up. Despertando. Perfecto. Despertando. Entonces, recuerden que al último había sucedido esto, ¿no? Estaba un alboroto todo el banquete, ¿ok? Y Alicia agarra a la reina y le empieza a sacudir. Dice, ¿no? I'll shake you into a kitten. I will. Te voy a sacudir en un gatito. ¿Ok? Vamos a ver entonces justamente esto. She took the red queen off the table as she spoke. Okay, she took the red queen off. Look at this. Aquí tenemos un phrasal verb. Rapidísimo. Nos encontramos con uno de ellos. Take off. What does take off mean, guys? Take off. Ajá, no se bien, chicos, de ahí. Dale tapa la pantalla para que TikTok nos siga recomendando. ¿Ya? Así que en YouTube también, por favor, chicos, no se olviden de darle ahí manito, el dedito arriba, por favor. Ok, take off. Muy bien. Puede ser quitar. Ajá. De. Ok, quitar de. She took off the red queen. Ella quitó a la reina blanca, ok, o tomó a la reina blanca de la mesa. Mientras hablaba, as she spoke, and shook her backward and forward as much as she could. And shook her backward and forward. Ok, shook, pasado de. What's a simple present form? Shook is the simple past. And what's the simple present? What's the simple present of shook? Shake. Sacudir. Shake. And shook her backward and forward. Backward and forward. What does backward and forward mean? La sacudió, ¿ok? Para atrás y para adelante. Backward and forward. Backward and forward as much as you could. The red queen made no resistance. Only her face grew very small. Ok, para adelante y para atrás. As much as you could. Tanto como pudo. As much as you could. The red queen made no resistance. Okay, la reina no hizo no puso ninguna resistencia. Only her face grew very small. Ok. Grew small. A ver. Grow small. Eso sería como encogerse. Ok, encogerse. Encogerse. Su rostro se encogió and her eyes got larger and green. Ok, sus ojos se volvieron large, ¿no? Got large. Sus ojos crecieron. Ajá. Y se pusieron verdes. Got large and drink. ¿No? Se volvieron grandes y verdes. And still, as Alice went on shaking her, she kept growing shorter and shorter. As Alice went on, ¿no? Mientras Alice, ok, went on. Do you remember what does went on mean? Ahí vamos a poner esto en presente. Este es un phrasal verb. Go on. What does go on mean, guys? Go on. Go on. What does go on mean? Yeah, continuar. That's right. As Alice went on shaking her, okay, mientras Alice continuaba sacudiéndola, dice. She kept on growing shorter, ¿no? Ella continuó, kept on growing shorter, continuó encogiéndose. Encogiéndose. Ok, shorter, más pequeña, ¿no?
And fatter, fatter. Y más, fatter viene de fat. Fat, gordo. Y más gordo, o más gorda. And softer. Y más, softer viene de soft. Soft, suave. Fue volviendo más pequeña, más gorda, más suave y más rounder. Rounder también viene de round. Esto sería más redonda. Y se volvió más redonda. And it really was a kitten after all. Okay. And it really was a kitten after all. Y en realidad era un, okay, era un o una gatito, ¿ya? O este es un cachorro, ¿no? Un cachorro de gato. Un gatito, una gatita. Ok, after all, después de todo. O al fin y al cabo, ¿no? After all, al fin y al cabo. Yes, Your Majesty shouldn't purr so loudly, Alice said, rubbing her eyes and speaking respectfully yet with some seriousness. Your Majesty shouldn't purr so loudly. Okay, purr. What does purr mean? This is the sound that cats do. Purr. Okay, if you have a cat, you know this word, purr. Ok, sería ronronear. Your Majesty shouldn't purr so loudly. Su Majestad no debería ronronear tan alto. Alice said, rubbing her eyes and speaking respectfully, yet with some seriousness. Okay, rubbing, rub, sobarse. Ajá, sobándose, dice aquí, ¿no? Rubbing her eyes, sobándose los ojos. And speaking respectfully. Y hablando de forma respetuosa. Yet, pero, with some seriousness, ¿no? Pero con algo de seriedad. You woke me up from such a nice dream. And you've been with me all through the looking glass world, Kitty. Okay, and you've been with me. Y tú has estado conmigo. And you've been with me all through the looking glass world. Ajá, all through. Through. What does through mean, guys? Through. Through. Oh, thanks. Through is otra vez. Muy bien. Tú has estado otra vez. Tú has estado conmigo a través de todo el. Ok, looking glass world. En este caso, looking glass. Esa es una forma antigua de decir espejo. Actualmente, ¿cómo se dice espejo, chicos? How do you say espejo in English? How do you say espejo in English? Okay, through. Ajá, mirror. Yes, mirror. Yes. Looking glass. Yes. Entonces, en este caso, looking glass es una forma más, un poquito más arcaica, ¿ya? De decir esto, mirror. Tú estuviste conmigo a través del mundo del espejo, ¿no? Kitty, sí, el nombre de la gatita. Did you know that, dear? Okay, did you know that, dear? ¿Sabías eso, querida? Dear. Querido o querida, ¿no? Dear. Okay, Alice looked through the chess pieces on the table until she found a red queen. Ok, miren aquí. Look through. Este es un phrasal verb. Look through. What does look through mean, guys? Look through. What do you think look through means?
Ujú. Mirar. Muy bien. Mirar a través. O mirar alrededor. O dar un vistazo, ¿no? Como examinando. Look through es como mirar a través o mirar, ojear o examinar también sería, ¿no? Eh, Alicia miró o ojeó, ok, the chess pieces, ¿no? Las piezas de ajedrez on the table until she found the red queen. Hasta que encontró a la reina roja. Then she knelt on the rug and put the kitten and the queen to look at each other. She knelt. Ok. Este es el pasado de esta palabra. Kneel. Kneel. A ver, esta acción viene de la palabra knee. Knee significa rodilla. Entonces, kneel, ¿qué significaría? A ver, si esto es una rodilla, ¿qué significaría esta acción? Kneel. Ajá, hincada. Ujú. Exacto, arrodillarse. She knelt on the rug, ¿no? Ella se arrodilló en la alfombra. Rug. Ella se arrodilló en la alfombra. And put the kitten and the queen to look at each other, ¿no? Y puso a la gatita y a la reina a mirarse una a otra. Now, kitty, she exclaimed, clapping her hands in triumph. Ok. Ahora, Kitty, exclamó ella, clapping her hands. Clap. What does clap mean, guys? Clap. Clapping. Clap. What does clap mean? Clap. Yes. Clapping her hand in triumph, ¿no? Aplaudiendo, aplaudiendo a forma de triunfo, ¿no? O en son de triunfo. Ok, clapping her hands. Ok. O triunfalmente podría ser también, ¿no? Aplaudiendo triunfalmente. Admit that's what you turn into. Ok, admit that's what you turn into. Ok, admite que eso, en que, ok, en que fue eso, que eso fue en lo que, ok, turn into, eso también es un phrasal verb. Ok, podría ser become. Ujú. Become. Transform, very good. Transform. Admite que eso fue lo que te convertiste, ¿no? Le está diciendo ella. Transform. Ok. Turn into. Convertirse, transformarse. Sit up more formally, dear. Siéntate más formal, querida. Alice laughed cheerfully. Ok, laughed. Laughed. What does laugh mean, guys? Laugh. Como verbo. Estamos hablando como verbo. Laugh. What does laugh mean? Ajá, reírse, muy bien. Alice laughed cheerfully. Alicia se rió alegremente, cheerfully. O animadamente también sería. Alegremente. O animadamente. Okay. And curtsy while you're deciding what to purr. It saves time, you know? And curtsy. Curtsy significa hacer una reverencia. Curtsy. Hacer una reverencia.
Hacer una reverencia en curtsy while you're deciding what to purr. Hizo una reverencia, ¿ok? Y es una reverencia mientras decides qué ronronear, what to purr. It saves time. Ok, esta frase, what does it mean? It saves time. You know, ¿sabes? It saves time. What does it mean? A ver, ¿qué significa it saves time? It saves time. Ujú. It saves time. Ahorra tiempo, muy bien. Ujú. Ganar tiempo también significaría, ¿no? It saves time. Ahorra tiempo o gana tiempo. You know, ¿sabes? She picked up the kitten and gave it a small kiss, ¿no? Pick up. Picked up. Ujú. Pick up. Esto también es un phrasal verb. Vamos a ponerlo de otro color. Picked up. Ok, pick up, recoger. Ujú, levantar. Tenemos, she picked up, picked up, picked up. She picked up the kitten and gave it a small kiss, ¿no? Levantó a la gatita y le dio un pequeño beso. Small kiss. Just to celebrate its time as recommends, ¿no? Just to celebrate. Solo para celebrar, o justo para celebrar, su momento como reina roja, ¿no? Snowdrop, my pet, she went on, looking over her shoulder at the White Queen. Snowdrop. Snowdrop. Ok, what does Snowdrop? Snowdrop es el nombre de era el nombre de la otra gatita. Ok, y Snowdrop sería como una campanita de nieve, ¿no? Campanita o campanilla de nieve. Ajá, campanita o campanilla de nieve. Snow, nieve, drop sería como una gota, ¿no? Ahora, si yo quisiera decir copo de nieve, ¿no? Ahí habría otra palabra. En este caso sería snowflake. Snowflake. Este sí sería un copo de nieve, ¿no? Snowflake. Snowdrop. Es muy común este tipo de nombres en los animalitos. Snowdrop, my pet. She went on, looking over. Aquí hay otro phrasal verb. Looking over her shoulder. Ok. Mirar sobre. Mirando sobre su hombro o mirando por encima, ¿no? Mirando por encima de su hombro. At the white kitten. Al gatito blanco o a la gatita blanca. Which was still undergoing its grooming. La cual, ok, aún estaba, ok, en su, ok, grooming. Aún estaba en su aseo. Ok, undergoing. Eso está en el capítulo 1, para los que no han estado presentes. Alicia tenía dos gatitas, ¿no? Kitty and Snowdrop. Kitty hizo una travesura y Snowdrop estaba siendo bañada por su mamá. Ok, entonces Alicia por eso dice, ¿no? Que todavía estaba bajo el aseo, ¿no? Todavía la estaban aseando su mamá. When will Dinah finish with your white majesty? I wonder. Ok, ¿cuándo? Ok, Dina, o sea, la gata, la mamá, terminará with your white majesty, con su majestad blanca. I wonder, me pregunto. That's probably why you were so untidy in my dream.
Ok, untidy. What does untidy mean? Es probablemente por eso que tú estabas. Ok, untidy. Vamos a quitarle la palabra. En este caso el prefijo. Untidy. We have tidy and we have untidy. Ok, tidy. Tidy is something that is very clean. That is completely clean. Ok. En este caso sería arreglado, tidy, algo que está bien limpio, ok, tidy. Y si estamos hablando de una persona arreglada, ¿no? Para ir a una fiesta, tú te arreglas bien, ¿no? You have a tidy look, ¿no? Tienes una apariencia bien arreglada. Ahora, si yo digo untidy, sería una apariencia desarreglada, ¿no? Untidy. Por eso estabas muy desarreglada en mi sueño. Dina, do you realize you're cleaning a white queen? Ok. Dina, ¿te das cuenta? Ok. Do you realize you're cleaning a white queen? ¿Te das cuenta que estás bañando o estás limpiando, perdón? ¿Estás limpiando a la reina blanca? Alice turned back to the black kitten and said, "Oh, kitty, help me figure it out." Oh, mira lo que nos encontramos por aquí, ¿no? Figure out. Ok, justo lo acabamos de ver. Yeah, Alice turned back to the black kid and said, ¿no? Alicia, turn back. Ese también es un phrasal verb. Turn back, guys. What does turn back mean? Turn back. Turn back. What does turn back mean? Alice turned back. Alice turned back to the white kitten and said. Alice turned back to the white kitten and said. Turn back. Turn back. Voltearse. Ajá, voltearse. Voltearse. O girarse también sería. Girarse. Girarse. Ella se volteó hacia la gatita negra y dijo, "Oh, Kitty, help me to figure it out." Ok, ayúdame a resolverlo, ¿no? Ayúdame a resolverlo. Turn it back. Turn back. I'm sure your pocket can wait. De volverse atrás. No necesariamente. En este contexto es más como girarse, ¿no? Girarse o voltear. Oh, Kitty, help me figure it out, ¿no? Ayúdame a resolverlo. Ayúdame a resolverlo. Ok, ¿qué me va a ayudar a resolver? I'm sure your paw can wait. Estoy segura de que tú, ok, paw. A ver, esta es una parte del cuerpo en los animales. Paw. What does paw mean? Ajá, tu pata. Ujú, pata. Cuando hablamos de paw, chicos, no hablamos de todo, no hablamos de todo esto, ¿no? Que sería como leg, ¿no? En el caso de los animales también le diríamos leg. Paw es en esta parte, la parte, sobre todo es este lado de aquí, ¿no? Ok, la pata, pero no toda la pata, sino solamente este lado de aquí, ¿no? Ok, paw. Can wait. Estoy seguro que tu pata puede esperar. But the naughty kitten simply started grooming its other paw. But the naughty kitten, pero la gatita, okay? Naughty. That's a very interesting word. Naughty. Naughty kid. A naughty kid. Naughty kids. The naughty kid. What does naughty kid mean, guys?
Ujú. Travieso, muy bien. Travieso, traviesa. Ajá, perfecto. Aquí está, miren. Esto de aquí, ¿no? Sería paw, leg, perdón, leg, y esto sería paw. Esta parte de aquí, ¿no? Paw, paw. Esta es la pata. Ok, esta es la pata entera. Aquí el leg, y esto es paw. Ok. Naughty, travieso, traviesa, ¿no? La gatita traviesa simply started grooming, que simplemente comenzó a asear, grooming, its other paw, ¿no? Comenzó a limpiar o a limpiarse, ¿no? Su otra pata. And acted as if it hadn't heard the question. Y actuó como si ella, ¿ok? Actuó como si ella, ¿ok? Hadn't heard the question. Como si ella no hubiera escuchado, ¿ok? La pregunta. Ok, very good. Very good. Groom, limpiar, sí. Comenzar a limpiarse sería eso, ¿no? Comenzó a asearse, muy bien, comenzó a asearse. Comenzó a asear su otra pata, normalmente con la lengua, ¿no? Es lo que normalmente hacen es lamerse. And acted as if it hadn't heard the question. Y actuó como si no hubiera escuchado la pregunta. Okay, guys. And with this, we finish this book. ¿Ok? Y con esto, chicos, terminamos el libro de Alicia a través del espejo. ¿Ok? We finish with this part. ¿Ok? Thank you very much, everybody. That's on the chat. That's on the chat. We're finishing completely the book. Okay, one more time. It took a lot of months. Yeah, it took us a lot of months no varios meses, ¿no? Nos tomó varios meses en terminar de leer todo este libro, pero sí valió la pena, valió muchísimo la pena. ¿Ya? Así que espero que les haya gustado, espero que le saquen bastante provecho. Recuerden de que si desean adquirir el libro, ¿ok? Lo pueden encontrar en el link de mi perfil, segunda opción, ¿ya? Que es donde encontrarán todo lo que es tanto este libro como el nuevo libro que vamos a analizar, que es el libro de la selva en la siguiente clase. ¿Ya? Este libro está dirigido para alumnos de nivel intermedio alto, ¿ok? Intermedio alto. Así que si eres de intermedio, estás estudiando intermedio y no sabes la mayoría de palabras de aquí, pues hay que preocuparse un poquito, ¿ya? Hay que preocuparse un poquito. Si te sabes la mayoría, te sabes un 80, un 90%, perfecto. Felicidades por ti. Si sabes menos de eso, es muy probable que te falte vocabulario. Así que espero que lo puedas sacar de provecho. Cualquier cosa, si en caso desean adquirir el libro, recuerden, el libro viene junto con un audiolibro, que es el libro para que ustedes lo puedan escuchar, ¿ya? El precio es de 35 soles o en el caso de estar en otro país es de 10 dólares. Cualquier cosa, me mandan un mensaje al WhatsApp para poder decirles cómo hacer el método de pago y todo eso. Así que me pueden escribir. El libro, en este caso, Margie, para el siguiente libro que vamos a analizar, que es el libro de la selva, sí es para alumnos de nivel básico. Ya sé que va a estar muy sencillo el libro, pero de todas maneras van a aprender bastante también. ¿Ya? Así que no se les va a hacer muy complicado la lectura. Bueno, vamos a terminar de leer esto, chicos. Les voy a dar una lectura a esta parte para que lo escuchen y ya con eso terminamos, ¿ya? A ver, vamos a empezar desde aquí. Síganme con la lectura en casita. Si pueden en voz alta, mucho mejor. Ok, let's start. She took the red queen off the table as she spoke and shook her backward and forward as much as she could.
The Red Queen made no resistance. Only her face grew very small, and her eyes got larger, large and green. And still, as Alice went on shaping her, she kept on growing shorter and fatter and softer and rounder and it really was a kitten after all. Your Majesty shouldn't purr so loudly, Alice said, rubbing her eyes and speaking respectfully, yet with some seriousness. You woke me from such a nice dream, and and you've been with me all through the looking glass world. Kitty, did you know that, dear? Alice looked through the chess pieces on the table until she found the red queen. Then she knelt on the rug and put the kitten and the queen to look at each other. Now, Kitty, she exclaimed, clapping her hands in triumph. And me that's what you turn into. Sit up more formally, dear. Alice laughed cheerfully. And curtsy while you're deciding what to pour. It saves time, you know. She picked up the kitten and gave it a small kiss, just to celebrate its time as a red queen. Snowdrop, my pet, she went on, looking over her shoulder at the white kitten, which was still undergoing its grooming. When will Dinah finish with your white majesty? I wonder. That's probably why you were so untidy in my dream. Dinah, do you realize you're cleaning a white queen? Alice turned back to the black kitten and said, Oh, kitty, help me figure it out. I'm sure your paw can wait. But the naughty kitten simply started grooming its other paw and acted as if it hadn't heard the question. ¿Listo? Muy bien, chicos. Con eso entonces estamos terminando el día de hoy con la clase y bueno, con la lectura de este libro también. Ya espero que les haya sacado bastante provecho a esta lectura y bueno, ¿no? A todo lo que vamos a seguir viendo en los siguientes clases. ¿Ya? Así que no se olviden de poner ahí sus notificaciones. Si no están en el grupo de WhatsApp, vayan al grupo de WhatsApp, se encuentra en el link de mi perfil también. Cualquiera de las herramientas que necesiten, si necesitan más información, pueden ir al link de mi perfil. ¿Ya? Están las clases personales, las clases personalizadas, perdón, las clases, en este caso, grupales. Creo que me estoy definiendo la fecha para iniciar algunas clases grupales también. De speaking probablemente, ¿no? Y tienen también hay algunas otras opciones, como en el caso del libro, este libro de aquí, ¿no? Y el futuro libro que vamos a tener también. Así que, saquen bastante provecho, chicos, y ya nos estamos viendo en la siguiente clase. ¿Ok? Have a nice day, guys. See you next class. Bye, bye.